El tema de esta noche se titula La incredulidad, una obra de Satanás en el corazón del hombre. Y voy a basar mi tema en esta noche en el libro de Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 13. No lo voy a leer, simplemente si usted tiene Biblia en su mano, de ahí voy a estar tomando este tema. Y pues ahí leemos que del diálogo entre Eva y Satanás, que aquí estaba en forma corpórea, en forma de una serpiente. Y lo primero que este ser perverso fue poner incredulidad en Eva y en Adán y en Adán y en Eva. Fue lo primero que hizo Satanás, poner incredulidad hacia Dios en el corazón de nuestros padres. Y lo reafirmó muy bien en sus corazones. Una incredulidad hacia Dios, una incredulidad hacia sus mandamientos, una incredulidad hacia sus disposiciones. Y al contrario de todo esto, él muy sutilmente hizo que le creyeran a él. ¿Por qué le digo esto, mi amigo? Porque dice en Génesis 2:15 al 17, ahí leemos la instrucción que Dios le dio a Adán. Leemos ahí que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pregunta: ¿creyó esto Adán y Eva? Por supuesto que no, porque Satanás puso en el corazón de ellos la incredulidad de este mandamiento de Dios. Y cuando en su diálogo con Eva, ¿qué tema sacó Satanás? Precisamente este tema del mandamiento del Señor, de la prohibición del Señor. Adán debía creer firmemente este mandamiento de Jehová. Si no lo hacía, moría espiritualmente, pero no lo hizo, porque ya Satanás había puesto en el corazón de Adán y Eva la incredulidad, que también significa duda. Incredulidad es no tenerle confianza a alguien. Incredulidad es no confiar en alguien. Y Satanás le dijo a Adán y a Eva que no confiaran en Dios. Y ellos se lo creyeron. Y ese mal ha sido traspasada a toda la humanidad. ¿Qué contestó Eva cuando Satanás le preguntó en el 3:1? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eva muy inocentemente le dijo en el 2 y 3, en el 3, versículos 2 y 3, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. En la respuesta de Satanás a esta descripción que hace Eva del mandamiento de Dios, se ve claramente cómo siembra la incredulidad a lo que manda Dios y la credulidad en lo que Él dice. Y en el 3:4 vemos también, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En este caso, Satanás le dijo a la mujer, no moriréis. Y en el 3:5 también le dijo algo que Dios no le dijo a Adán. Pero a oídos de la mujer resultó agradable escuchar. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo siguiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De allí en adelante, amables oyentes, ¿qué es lo que a quién le ha creído más el hombre? ¿A Dios? ¿O al engañador que también recibe ese nombre, Satanás? Por supuesto que de ahí para adelante el hombre le cree más a Satanás que a Dios. Y este estigma ha perseguido a la humanidad hasta hoy y se manifiesta visiblemente a lo largo de su vida. Incrédulo a Dios y crédulo a Satanás. Es así como después de la caída, la humanidad se constituyó en una generación incrédula y perversa, como dice el Señor Jesús en Mateo 17:17.
El hombre a partir de ahí pone en tela de juicio la palabra de Dios, la discute, la confronta, no la obedece, la hace a un lado. Y aún así, la misma existencia de Dios la pone en duda. En el Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Hasta dónde ha llevado la incredulidad que Satanás puso en el corazón del hombre? Le discute a Dios, pelea con Dios. No se trata que el hombre sea ignorante o incapaz de creer, sino que debido a que su corazón y en sus hechos aceptó más el dicho del enemigo, y esto ha ocasionado que siempre reaccione negativamente ante todo aquello que proviene de Dios. De ahí su alejamiento de él de manera natural. El hombre de manera natural se aleja de Dios. La incredulidad no proviene en absoluto de la imposibilidad de resolver una multitud de problemas intelectuales. El origen de la incredulidad es moral y también espiritual. En su soberbia, el hombre elige deliberadamente permanecer independiente con respecto a Dios. No quiere abandonar su pecado, o no quiere abandonar su propia justicia y sobre todo rehúsa renunciar de su rebelde voluntad. Allí en Génesis 3:1 también leemos, dice la palabra del Señor que la serpiente era astuta. Obviamente que se refiere a Satanás. La palabra astucia, dice, es la determinación de usar cualquier medio, no importa qué tan malo sea, para obtener el propósito de, en este caso de Satanás. Actuó astutamente ante Eva, ante Adán, para obtener sus propósitos de alejar a la criatura de Dios del mismo Dios. También significa estratagema, ardid, conducta carente de escrúpulos. La primera manifestación de la incredulidad es de naturaleza negativa. Al no aceptar la palabra de Dios, el incrédulo se aleja de él. Esto fue lo que logró Satanás con nuestros padres Adán y Eva, y como consecuencia de ello con la humanidad entera. Satanás se presentó ante Eva predeterminado a hacerle mal, de apartarla para él y alejarla de Dios. Y lo hace de una manera muy sutil, dándole a entender que está a su favor y sugiriéndole sutilmente que Dios está en contra de ella. Podemos pensar que en este diálogo Satanás le dijo a Eva lo siguiente: no creas el ciertamente morirás que Dios te dijo. Eso no es verdad. Cree lo que yo te digo. ¿Y qué le dijo Satanás a ella? No moriréis. Es mejor que me creas a mí. Dios te dice que vas a morir y yo te digo que no vas a morir. ¿Conoce usted actualmente alguna doctrina que predique esto? Que niegue la muerte espiritual, que niegue la condenación eterna, que niegue el infierno. Satanás también le dijo, no creas ese dicho de mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No creas esto que Dios te dijo. Mejor cree esto. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esto es más agradable para ti. Satanás nunca se va a dirigir al hombre con palabras horribles. Siempre van a ser palabras que seducen, palabras atractivas. Y es a partir de esto que Eva hace caso omiso al mandamiento que Dios les dio tanto a Adán y a Eva. Es decir, ella fue incrédula a este mandamiento y opta mejor por creerle a Satanás, obedeciéndole. En el 3:6 vemos ya la consecuencia de la desobediencia. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. No, Satanás no presenta nunca palabra, nunca presenta doctrina, nunca enseña lo bueno.
Su especialidad es poner ante los ojos de la humanidad aquello que se pueda ver. Ella trabajó muy astutamente a Eva para que pusiera a funcionar sus ojos. Por eso dice que ella vio que el árbol era bueno. Obviamente que en su propia opinión. Y también dice que era agradable a los ojos. Esto es obra de Satanás. Satanás es especialista en poner delante del hombre aquello que se pueda ver, aquello que se pueda palpar, aquello que pueda impresionar a los ojos, para seducirla, para atraerlo, para que le fascine. Jehová Dios, sabiendo esto, prohibió también lo siguiente. Sabiendo que Satanás había trabajado muy bien a sus criaturas, de presentarles delante de sus ojos aquello atractivo, el Señor Dios en Deuteronomio 26:1 da esta ordenanza: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. A los ojos humanos les fascinan los colores en todos los ámbitos de su vida. Le admiran los diseños lujosos. Y todo esto también lo traslada a lo que le llaman fe. Templos ostentosos, ídolos ostentosos de oro y plata, así como todos sus accesorios. El Señor en su palabra en Hechos 17:29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahí está diciendo el Señor que no se debe de hacer para nada, pero todo esto impresiona los ojos. En Ezequiel 8:10 dice también: entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Pintura, pintura y pintura es lo que le atraen los ojos. También en Ezequiel 8:12 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Y aunque la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:7 estipula: porque por fe andamos, no por vista, aún así la gente sigue siendo incrédula a la palabra de Dios y le sigue creyendo a Satanás. La tendencia del hombre natural es ver para creer. Y donde no hay figuras pintadas, dice la gente, aquí no está Dios. Pero como ya vimos, amables oyentes, ¿de dónde proviene todo esto? Satanás trabajó muy bien a Eva para poner su fe, para que Eva pusiera su fe en lo que ella viera y considerara bueno. Satanás trabajó a Eva y a Adán para que, según consideraran sus ojos, de ahí debía de nacer la fe. ¿Sí? Tal vez el lema del hombre, el lema de Satanás es: pon tu fe en lo que es agradable a los ojos. Cuando el Señor instruye que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando el Señor Dios prohibió a Adán comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no le dio su palabra, no le dio su ordenanza, no le dio su mandamiento con adornos, no le dio palabras que los haya hecho acompañar de ornatos, de nada que fuera agradable a los ojos. Puso en Adán fe en él, fe en su palabra, como hoy nos pide fe en su palabra. Pero Satanás no les enseñó nada de eso, al contrario, los apartó de creerle a Dios y les puso incredulidad en sus corazones.
Satanás enseñó a la humanidad que la fe viene por ver figuras pintadas, ídolos pintados, templos ornamentados, ministros con vestimentas llamativas y todo aquello que les rodea. Dios enseñó que la fe viene por el oír, como decía hace un momento, y el oír por la palabra de Dios. Dios dice que por fe andamos. La fe en Dios conduce nuestras formas de vivir por medio de su palabra. No es por vista, no por lo que nuestros ojos nos digan, como lo enseña el diablo. Y siguiendo también con esto, en Deuteronomio 4:12 dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ninguna figura visteis, como para que las hagas, diría. Y en Deuteronomio 4:15 y 16 también dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Dios, amable oyente, nunca alimentó en los hombres el ver para creer. Nunca Dios alimentó el ojo humano para poner fe en ello. Siempre alimenta la fe en su palabra, en sus dichos, en su evangelio. Pero todo comenzó cuando Satanás logró poner incredulidad en el corazón del hombre. Todo lo demás a Satanás ya le fue más fácil conseguir. La incredulidad es la puerta para que la mentira gobierne en el corazón de los hombres y los lleve por caminos opuestos a Dios, por caminos opuestos a su palabra. La incredulidad hace pensar al hombre que su camino es derecho, pero su fin es camino de muerte. Por ejemplo, en el caso de Eva, ella vio un camino derecho según ella, agradable a los ojos. Pero Dios le había advertido que era un camino de muerte. Pero fue incrédula al mandamiento de Dios. Dice en Génesis 3:7, después de que Satanás puso incredulidad en el corazón de Adán y Eva, dice el 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Pregunta, ¿quién les abrió los ojos? Y obviamente que no se refiere a los ojos físicos, sino que se refiere a los ojos de su entendimiento, porque dice que fue entonces que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y es que el Señor abre nuestros entendimientos para que nos demos cuenta de nuestra situación espiritual ante Él. A partir de ahí, la actitud de Adán y Eva ya fue otra. Ellos dice la palabra ahí mismo, dice que conocieron que estaban desnudos. Obviamente que se refiere a lo físico, pero sobre todo que se refiere a lo espiritual. Físicamente, efectivamente, se dieron cuenta que estaban desnudos y no tenían ropa, pero aquí la situación más grave es lo espiritual, porque Dios sabía perfectamente la desobediencia a su palabra que ellos habían ejecutado. Se daba cuenta perfectamente el Señor que Satanás había interferido en su criatura para cambiarle su posición ante Dios, una posición de incredulidad, de perdición. La palabra desnuda, al menos en Hebreos 4:13, encontramos también esta palabra. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, se refiere a cosas expuestas a la escudriñadora mirada de un Dios que todo lo ve. Espiritualmente, Adán y Eva ya no podían esconder absolutamente nada. Dios conocía la realidad de sus vidas. Adán y Eva conocieron precisamente su situación espiritual. Dios ya lo conocía, pero los llevó a que ellos reconocieran esa situación, como lo hace también con nosotros.
Y cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra situación espiritual delante de Él, Dios nos responde y nos va sacando poco a poco de la incredulidad que Satanás puso en nuestro corazón. Porque la incredulidad nos lleva a pensar bien de nosotros, nos lleva a mofarnos del pecado, nos lleva a pensar que no necesitamos que Dios nos dé la salvación. O si necesitamos la salvación, no se lo pedimos a Dios, mejor lo pedimos por otro lado, aún sin arrepentimiento ni confesión. Ellos les fue abierto los ojos del entendimiento para que se dieran cuenta de su situación espiritual. Usted, amable oyente, también, usted se da cuenta de su situación espiritual. Pero la incredulidad que hay en su corazón le impide apreciar lo que Dios es, lo que Dios ofrece para el pecador, y pues hace exactamente lo que hace Eva, lo que hizo Eva. Eva se fue a aquello que le impresionaban sus ojos. Y se va usted por aquello que le impresionan sus ojos. Dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se dieron cuenta de su necesidad, pero también eligen mal el remedio para cubrir precisamente esa desnudez física, pero sobre todo la desnudez espiritual. ¿Qué efectivas podían ser las hojas de higuera? Estas hojas de higuera simbolizan todo recurso humano para resolver el problema de pecado. Llámese lo que se llame, la incredulidad eso provoca. Lleva al hombre a optar por religión, por el sectarismo, por la autopurificación, por las obras, etcétera, etcétera, para remediar lo irremediable por medios humanos y no divinos. Lo divino es lo que arregla eso. En el 3:8 leemos que oyeron la voz de Jehová. Así como usted ha escuchado la palabra de Dios, así como usted escucha en esta noche la palabra de Dios, pero hace también lo que hicieron Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Jehová. Dice que andaba entre los árboles del huerto. Dice que se escondieron precisamente entre los árboles del huerto. Escucharon la voz de Dios. Muchos en este mundo, cuando escuchan la palabra de Dios, parece como que si los lastimara. Escuchan la palabra de Dios y se esconden detrás de muchos argumentos. Estoy muy ocupado. La iglesia es hipócrita. Se esconden detrás de la religión, donde la incredulidad les indique. Yo le aconsejo, amable oyente, que mejor se esconda detrás del árbol de la cruz. Pero no se esconda de Dios. Escóndase de Satanás, que quiere seducirle, que quiere engañarle, que quiere seguirle llevando por caminos que están en contra de la voluntad de Dios. No permita que Satanás reafirme la incredulidad en su corazón. La Biblia nos dice el destino final de Satanás, que es el lago de fuego. Pero no se quiere ir solo, quiere llevarlo a usted. No siga a aquel que ya fue vencido en la cruz por el Señor Jesucristo. No escuche la voz de un derrotado. Mejor escuche la voz del vencedor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado. Dice en el versículo 9, Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios buscaba a Adán y a Eva no para hacerles mal, sino para hacerles bien. Y hoy, amable oyente, sigue buscando al pecador a través de estos mensajes, a través de su palabra, a través de un folleto que usted reciba en la calle
o en algún otro lugar en su casa, Dios sigue buscando al pecador para perdonarlo, primero para hacerle comprender su situación espiritual y para guiarlo al arrepentimiento y la confesión de pecado. La Biblia nos dice en Lucas 19:10 que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Mateo 18:12 nos dice que el Señor Jesús vino a buscar a la oveja descarriada. ¿Dónde estás tú?, dice el Señor. ¿Dónde está usted ahorita en este momento? ¿Cuál es su estado espiritual ante Dios? ¿De incredulidad? ¿Cómo es? Dice también en el versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y también ahí dijo la razón de todo esto. La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Así es, el mal ya estaba dado. Pero ahí es precisamente, amable oyente, en el 3:15, donde Dios promete a Cristo como la simiente de la mujer, a quien aplastaría la cabeza de Satanás. Ahí mismo se promete al Salvador. No es que la mujer, que ahora ya sabemos que fue la Virgen María, no es la mujer la que pisaría la cabeza de la serpiente, aplastaría la cabeza de Satanás, no. Es la simiente de la mujer, es el Señor Jesucristo. En 1 de Juan 3:8 leemos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y en dónde cree, amable oyente? Precisamente la obra del diablo en el corazón del incrédulo. La incredulidad es obra de Satanás. Muy sutilmente lo impregnó en el corazón de Adán y Eva, y ese mal le persigue a la humanidad siempre desde ese entonces. Pero dice la palabra del Señor que para esto vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para desaparecer la incredulidad que el diablo le puso a usted en su corazón, que por eso rechaza a Jesús. Cristo sabe del peligro que su alma corre al ser incrédulo y no creer en Él ni en su palabra. Lo sabe perfectamente. El Señor Jesucristo, cuando anduvo en este mundo, Él condenó la incredulidad. Dice en Mateo 13:58 que el Señor Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente que había ahí. A la incredulidad Cristo no le manifiesta nada. ¿Por qué? Porque el hombre incrédulo no valora lo que proviene de Dios. El incrédulo, si su corazón no es cambiado, si su corazón no es transformado, ve a Cristo como un enemigo. La incredulidad le aconseja ver a Cristo como un enemigo. No lo ve como el Salvador. El hombre incrédulo no le pone ningún obstáculo a aquello que está fuera de Jesús. Pero a Jesús le pone todos los obstáculos del mundo para no llegar a su presencia, porque no le cree. Le cree mejor al espíritu malo, al espíritu maligno. En Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, llámese milagros, delante de ellos, no creían en Él. No creer en Jesús es incredulidad. No, la incredulidad en el corazón del hombre no le permite, primeramente, no le permite conocer su estado espiritual. Y después, pues no aprecia ni conoce a Jesús, que es el único que puede librarlo de la condenación eterna. Los discípulos de Jesús pues no se libraron también de
de experimentar cierta incredulidad. En Marcos 16:14 dice que a sus discípulos les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a quienes le habían visto resucitado. No, cuando el Señor veía incredulidad en los corazones aún de sus discípulos, les reprochaba. Porque la incredulidad en el corazón del hombre le impide acceder a las promesas de Dios. Y él no lo quiere saber, no lo quiere saber. En Juan 20:27 nos encontramos a Tomás. Y el Señor le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Dios no quiere a los incrédulos, más bien Dios no quiere el estado de incredulidad en el hombre, porque no se da cuenta del peligro que corre. ¿No? ¿Qué había contestado Tomás a los discípulos que le dijeron en el 20:25 de Juan: al Señor hemos visto? ¿Qué respondió Tomás? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Se acuerda, amable oyente, lo que dije al principio respecto a Eva? Que sus ojos le guiaron a ver que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos. Esto es incredulidad. La incredulidad estimula a ver las cosas. Tomás dijo: si no viere sus ojos. Lo mismo que Eva. Y en el 20:29 de Juan también el Señor Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando se ven las cosas no es fe. La fe es cuando no se ven las cosas y se creen. Como decía también hace un momento, Dios nunca alimentó el ver para creer, sino el creer primeramente. En Marcos 6:6 dice: el Señor le asombraba que la gente que veía sus milagros permaneciese incrédula. Y no hizo, dice ahí, ningún milagro en Nazaret. Esto es en Nazaret. El Señor que ve todas las cosas, el Señor que ve los corazones, sabe si en el corazón de usted hay incredulidad en lo que Él dice, incredulidad en su persona. Cuando el apóstol Pablo, en su religiosidad, persiguió a la iglesia, persiguió a Cristo, él mismo lo reconoce cuando llegó a creer en el Señor Jesús, cuando la incredulidad desapareció de él, vio todas las cosas bien diferentes, muy diferentes. Él mismo dice allí en 1 de Timoteo 1:13. Ahí leemos que el apóstol Pablo reconoce que por incredulidad e ignorancia respecto a Dios fue blasfemo, perseguidor e injuriador de Cristo y de su iglesia. Es que la incredulidad, como decía también, amable oyente, enfrenta a Dios, discute a Dios, reclama a Dios, nunca le da la razón a Dios. Y así sucede con todo aquel que experimenta incredulidad. Por eso la palabra del Señor, a través de este mensaje, pues le está diciendo la posición de Dios ante la incredulidad. Nunca la va a aprobar, nunca la va a aceptar. ¿Por qué? Porque le lleva a usted a la perdición. En Hebreos 3, versículos 12 y 19 leemos lo siguiente: que la incredulidad nos hace apartarnos del Dios vivo. La incredulidad es una barrera para que usted disfrute de las bendiciones de Dios
entre ellas la salvación y el perdón. Fíjese nada más. Donde hay un corazón incrédulo, la gracia de Dios no se manifiesta. La misericordia de Dios no entra. ¿Por qué? Porque hace al hombre estar enemistado con Dios. No aprecia la palabra de Dios. No aprecia a Cristo. No aprecia su obra en la cruz. En Tito 1:15 también leemos que los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. No, amable oyente, si en su corazón anida incredulidad, acuda a Jesucristo y dígale: Señor, yo vengo a ti porque no sé por qué no entiendo tu palabra. No sé, cuando me hablan de ti, como que algo en mi interior me hace molestarme. Ayúdame a apreciarte, Señor, porque por tu palabra me entero que la incredulidad me lleva a la condenación. La incredulidad me lleva a aferrarme más a lo que yo pienso que a lo que tú piensas. Puede decirle al Señor, hágalo por el bien de su alma. Le digo esto por lo siguiente: en Apocalipsis 21:8 nos dice el destino terrible final de los incrédulos. Aparte de otro tipo de pecadores, menciona ahí en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros tenemos que decirle esto, amable oyente. No tenemos que esconderle la verdad que está en la palabra de Dios. No podemos nosotros decirle que el infierno no es infierno, como algunos dicen, que la muerte espiritual no es muerte espiritual, y que Dios es amor y por tanto nunca va a crear algo terrible para sus criaturas. No, si la palabra del Señor no nos dice que el infierno o el lago de fuego fue creado para sus criaturas. Dice que fue creado para el diablo y sus demonios. Pero ¿qué hace el hombre? Como vimos al principio, el hombre le cree más a Satanás. El hombre se deja seducir por Satanás. Dice la palabra del Señor que Satanás es tan astuto que cuando alguien escucha la palabra, él quita la palabra del corazón de las personas para que no crean ni se salven. Esto lo leemos ahí en Lucas capítulo 8, versículo 12, si no me equivoco. Quiere, puede buscarlo. No, sí, nosotros estamos en la posición de denunciar a este siniestro personaje, que lo que más desea es verlo a usted en la condenación eterna, un destino que él va a experimentar. Pero por el bien de su alma, mejor escuche a Jesús. Él se desprendió del mismo cielo para venir a buscar y a salvar precisamente a los pecadores. Repito en lo que dice ahí en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Permítale usted a Jesús deshacer la obra del diablo que tiene en su corazón de usted. La incredulidad. Y claro que Satanás es un ser inteligente para lo malo. Es un ser sabio para lo malo.
Satanás no va, desde un principio sabía lo que hacía. No es una persona que ignore. Recordemos que la Biblia nos dice que él estuvo en el cielo y quiso hacerse igual a Dios y Dios lo arrojó. Y pues quiso asemejarse a Dios. Quiso tomar una posición igual a Dios y eso fue lo mismo que le dijo a Eva. Seréis como Dios porque él también quiere ser como Dios. Y fue arrojado. Sí. Y esto pues lo dice la palabra del Señor. Pero estamos por eso los siervos del Señor Jesús para denunciar a este perverso ser. No permita usted que Satanás gane ventaja en su vida. Dice la palabra del Señor que usted no debe de ignorar sus maquinaciones. Ahí en 2 de Corintios, parece que en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, nos dice que no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Entonces, usted, amable oyente, puede sacar sus propias conclusiones. Ningún incrédulo hay en el cielo. Ningún incrédulo sigue a Jesús. Pero solamente Cristo tiene el poder para quitar ese mal en su corazón. Dice la palabra del Señor que Satanás sigue activo trabajando precisamente para apartar el evangelio del oído de los hombres. En 2 de Corintios nos dice la palabra del Señor. Si tiene Biblia, vamos a 2 de Corintios 4, 3 y 4. 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es otro nombre que se le da a Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No, si Satanás es bien astuto. Satanás no va a venir a su presencia y decirle: mira, estás equivocado al inclinarte a un ídolo. Eso nunca se lo va a decir. Oye, mira, estás equivocado al hacer esto, aquello. No. Eso hasta se lo va a aplaudir. Esto le va a sugerir cosas como esas. Pero por aquí, porque la Biblia dice también en 1 de Pedro 5:8 que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. No echen en saco roto este mensaje. Repito que la incredulidad es la puerta a todo aquello que el diablo quiere meterle en su corazón. No escuche la voz del maligno. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, le venció. Ahí le pisó la cabeza. Y su destino ya es bien conocido. Y en Apocalipsis leemos que le queda poco tiempo y dobla sus refuerzos para perder a las gentes. No, él no le va a decir: oye, mira, deja tu religión. No, al contrario. Él no le va a decir: mira, estás equivocado al pedir riquezas a Dios. No, al contrario, se los va a sugerir. Él va a sugerir que usted le pida a Dios sanación de su cuerpo, y por su alma no le pida nada. Él le va a decir que a Dios pídale riquezas, pídale casa y todo esto. Nunca le va a decir que le pida salvación. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Entonces, amable oyente, no menosprecie el mensaje del Señor. No menosprecie
la salvación que solamente es a través de Él. Ahí en Mateo 25, 41, si no mal recuerdo, ahí dice que el incrédulo va a ser echado al infierno, va a ser arrojado al infierno junto con el diablo, y experimentar la perdición eterna. Por hoy eso es todo y muy buenas noches.